Dios los bendiga. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Gloria a Dios. Y la grabé, bueno, realmente grabé 6 sermones, pero sobre todo lo grabé a petición de las hermanas, de los hermanos, empezando por los ministros, y por eso lo dije. Entonces, hermano, regálenme de otra vez. Y vamos a ubicarnos en Isaías capítulo 52, versículos 13 y 14. ¿Ya lo encontraron? Yo tengo aquí en mis manos la versión Reina Valera Internacional, así que voy a diferir en términos, pero el contenido es el mismo. Si ustedes me permiten, lo leo a su favor. Dice así: mire, mi siervo triunfará, dice el profeta hablando de Jesús. Será exaltado y levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurada su cara, que nada de humano tenía su aspecto. Amén y amén. Siéntese, hágame el favor. Bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Ahí donde están, yo les quiero pedir los 3 favorcitos que siempre les pido. Tengo entendido que esta es la tercera vez que vengo. Pero son 3 favores que ya son habituales. El primero, si aquí hay algún hermano o hermano de aquellos que a la hora de la predicación se acuerdan del baño, vaya al baño y yo lo espero. ¿Ya fueron? Eso, dejen esa costumbre, es una mala costumbre. Muy bien. En segundo lugar, como nos vamos a conectar con nuestro Dios, desconectémonos del hombre. Apague su celular. No puede estar conectado con los dos, o haciendo al uno o haciendo al otro. Entonces apáguelo, hágame el favor. No se malitos. Todo estará bien. Todo estará bien. La llamada que esperaba le va a llegar después de las 2 de la tarde. Palabra profética. Muy bien. Y por último, a todas y a todos ustedes les pido una vez más, por favor, obsérvenme y escuchen. Estaba divagando alguna vez, cuando por primera vez la iba a compartir esta conferencia, si lo digo o no lo digo, pero llegué a la conclusión de que debería decirlo. Además, para conocernos un poquito más y sumarle la importancia de vida a lo que van a escuchar, que estoy seguro al terminar de escucharla, nunca su perspectiva en torno a la muerte de Cristo será igual. Déjenme decirle, por la gracia del Señor, no sé si lo dije la primera vez que vine, no me acuerdo. Por la gracia del Señor soy egresado de la Universidad Cristiana Latinoamericana como historiador. Amén. Además, debo decirles con absoluta certeza de que la conferencia que van a escuchar en torno a la muerte de Jesús no solamente está basado en mi perspectiva como historiador, sino en la palabra de Dios que fuente de vida inagotable. Además, valga la oportunidad, solamente por asuntos meramente éticos, le doy gracias al Señor por la doctora Marilyn Cholani, no sé si estoy pronunciando bien su nombre. Ella es historiadora especializada en culturas orientales. Al doctor Joseph Sparkin, médico forense especializado en causas de muerte de personajes importantes. Entre ellos habla de la posible causa de la muerte de Jesús como dato forense. Este señor Sparkin trabaja con The History Channel. Le doy gracias a Dios por el doctor Ron Charles, antropólogo e historiador bautista, enviado como misionero a países islámicos. Pero también le doy gracias a Dios por el doctor Andrew Durrani, historiador especializado en culturas orientales,
quien es además antropólogo y arqueólogo de alta credibilidad. Entonces, eso como dato de información a manera de bibliografía. Así que yo les pido que me regalen toda su atención en este momento, porque vamos a escuchar qué fue lo que pasó, lo que usted y yo no sabíamos, y por qué, hablando de exégesis bíblica, por qué el evangelista Juan habla el encabezado Juan 3:16, porque de tal manera, esto tiene una connotación profunda. Si quiere, no se preocupe por tomar nota, ya la grabé la conferencia muy bien documentadita, gracias a Dios, bien hechecita, así que les pido a todas y a todos ustedes, escuchen con mucha atención qué fue lo que pasó a causa de nuestro Señor Jesucristo Soberano. De los 129 sucesos en la vida de Jesús, 111 casos fueron confirmados por hombres no bíblicos. Esto quiere decir que de los 129 casos trascendentales en la corta vida ministerial de Jesús aquí en la tierra, 111 fueron confirmados por hombres que no aparecen en la Biblia. Les hablo de antropólogos, arqueólogos, historiadores y demás. En lugar de producirnos disgusto, debería satisfacer nuestro espíritu al ver cómo la misma ciencia confirma que este bendito libro es vivo y eficaz. Pues como él mismo dice de la palabra, la Biblia es el único libro con espíritu, porque tiene vida, pues su esencia es Cristo. Pero tal vez el caso más trascendental, confirmado por hombres no bíblicos, justamente tiene que ver con su muerte. En este caso específico, fueron dos los registradores no bíblicos que escribieron paso a paso todo lo relacionado a la crucifixión de Jesús. Estos hombres fueron Celirius, registrador oficial de Poncio Pilatos, y Práctetus, registrador oficial de Finius Capérnicos, el máximo jefe del ejército romano en esa época, en esa área. Estos dos hombres, escúchenlo bien, fueron los delegados por la corte de Roma para registrar con lujo de detalles todo lo que iba a pasar en torno a los juicios del imperio, no solamente a la crucifixión. Según Práctetus y Celirius, y la Biblia lo confirma, razón suficiente para decirles que invertí casi 7 meses de mi tiempo haciendo un estudio al respecto. La Biblia también confirma que la tortura de Jesús se dio durante 5 días. Así que yo no comprendo por qué la Iglesia de Roma aminoró los días de la pasión de Cristo. En el siglo IV, la tradición de Roma lo redujo a 3 días. Pero ya en el siglo XV lo redujo a día y medio. Según ellos, Jesús es arrestado el día jueves, el día viernes es muerto y el mismo viernes es sepultado. Pero la verdadera historia y el estudio exhaustivo de la palabra nos dicen que esto no fue cierto. La tortura de Cristo, queridas y queridos, realmente se dio durante 5 días. Ahora, algunos datos importantes desde mi punto de vista historiador que quiero compartirles, para que los tengan en cuenta. La pena capital o la crucifixión, que era lo mismo, los romanos la llevaban a cabo 3 veces al año. Según nuestro calendario occidental, enero 2, abril 2 y septiembre 2. Si yo cometía un crimen que ameritara la crucifixión, por ejemplo en enero 3, entonces me llevaban preso hasta que llegue la siguiente fecha, que sería abril 2, ya que yo cometí el crimen en enero 3 y la primera fecha del año era
enero 2. Hasta ahí creo que voy claro. En el caso de Jesús, fue sentenciado a finales de marzo, insisto, según nuestro calendario. Eso quiere decir que Jesús sería ejecutado en abril 2, exactamente. Ahora, a propósito de la máxima sentencia, los romanos establecieron 4 lugares de crucifixión. No solamente crucificaban en Jerusalén, como nos vendió la idea la tradición romana. Por ejemplo, todo aquel que era acusado de traición al Estado de Roma en Europa, entonces lo crucificaban en la ciudad de Marsella. Quien era acusado de traición al Estado en África, entonces lo crucificaban en la ciudad de Cirene. Aquel que era acusado de traición al Estado en Asia, entonces lo crucificaban en la ciudad de Roma, capital del imperio. Pero aquel que era acusado de traición al Estado romano en el este o en el Medio Oriente, entonces lo crucificaban en la ciudad de Jerusalén, entre otros, que fue el caso del Señor Jesús. Para ser más claro, si yo cometía un crimen de pena capital en Damasco o en la ciudad de Antioquía, entonces me traían hasta Jerusalén para allí recibir mi sentencia. Algo más, los 4 lugares donde se llevaba a cabo la crucifixión llevaban el mismo nombre, eran conocidos como Cabré en su idioma original. Para nosotros, el Calvario, que quiere decir lugar de los huesos o el lugar de la calavera. Al final de mi conferencia van a ver por qué. En el lenguaje arameo se pronunciaba Gálgata, para nosotros Gólgota. Como ustedes pueden irlo notando, los romanos eran muy organizados, eran extremadamente profesionales en lo que hacían. Sin más preámbulos, permítanme compartirles todo lo relacionado al verdadero suceso de la muerte de Jesús, lo que usted y yo no sabíamos. Como les dije al principio, no solamente basado en la palabra de Dios, sino desde el punto de vista histórico. ¿Qué fue en el caso específico que dejaron escrito Praxetus y Sevilius, testigos presenciales de este conmovedor episodio? Así que todas y todos, queridas y queridos hermanos, escuchemos qué pasó el primer día de su terrible suplicio. Día número 1. Sin contar la tragedia emocional que estaba sufriendo Jesús a causa de los pasos que sentía de los soldados, que suda gotas de sangre, hematofitrosis lo llaman los médicos, producto de una tensión, de una angustia, de un miedo, de una soledad, sin contar eso por asuntos de tiempo. La palabra de Dios dice que Jesús se encontraba con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, orando con sus discípulos. Era de noche. De repente llegaron 600 soldados del ejército romano y 200 soldados del ejército sacerdotal. Es decir, 800 hombres para arrestar a un solo hombre de paz. Y ese alguien era Jesucristo. Aquí sí le damos paso a la especulación. ¿Por qué tantos hombres arrestar a un solo hombre llamado Jesús? Se presume que ellos habían escuchado del poder extraordinario del Nazareno. Así que envían este pelotón de semejante cantidad de hombres, razón suficiente que se confirma, porque Jesús lo sabía ya, que ellos sospechaban de su gloria. Por eso es que cuando llegan preguntando por él, dice: ¿a quién buscan? A Jesús. Jesús dijo: yo soy. Y al piso fueron a dar. 800 hombres, lo que usted y yo no sabíamos. Y ahí es llevado a la casa de Anás, quien era el suegro del sumo sacerdote de los judíos.
Y es ahí donde en presencia de testigos falsos, quienes se contradecían entre sí, que Jesús es acusado y abusado, y lo golpeaban con bofetadas y le pegaban por atrás y se burlaban y le decían, vamos profeta, dinos, ¿quién es el que te golpea? Pero la palabra dice que Jesús no decía ni una sola palabra. Luego es llevado a la casa de Cleofás, el sumo sacerdote. Aquí durante todo el día Jesús es golpeado y humillado, y en ese mismo momento es cuando se reúne el Sanedrín, que era la máxima corte del sacerdocio judío. Estos lo acusaban de blasfemo, lo cuestionaban por haber dicho ser el Hijo de Dios o igual a Dios. Le retomaban sus palabras y las tergiversaban, tomaban sus sermones y los cruzaban. Le recalcaban con rabia, ¿por qué había dicho que destruiría su templo judío y en 3 días lo reconstruiría? Durante muchas horas le recalcaban sus sermones. Y fue esa misma noche donde Pedro negó a Jesús. Ahí fue donde el Señor le dijo que antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro le negaría 3. Ahora, escuchen esto. Si bien es cierto que la palabra de Dios fue inspirada por él, asunto indiscutible, también es cierto que en el caso de los traductores, por ejemplo, fueron hombres, seres humanos. Estos traductores quienes tradujeron la Biblia de los manuscritos originales de sus 3 lenguajes originales, griego a hebreo y arameo, en el caso del señor Casinodo de Reina, por ejemplo, él tenía, aunque era considerado no ortodoxo, él tenía cierta influencia romana. Así que este hombre específicamente usaba términos acordes a la cultura para dar a entender lo que los manuscritos originales decían. ¿Qué quiero decir con esto? El gallo del que habla la Biblia en este caso no era el gallo que nosotros conocemos, ya que allá no existían. Las primeras gallinas y los primeros gallos en llegar al Medio Oriente fue 200 años después de Cristo. Allá ni los conocían. Así que el gallo del que habla la Biblia en este caso específico era el pavo real. En esa época el pavo real era el ave predilecta de la burocracia, de la altísima alcurnia. Solamente lo tenían ellos. Ya que cuando alguien desconocido llegaba a una de estas casas, este animalito comenzaba a cantar como loco hasta despertar a casi toda la familia. Además, servía como reloj despertador, ya que casi de manera exacta es considerado un misterio de la naturaleza. El pavo real, desde que el sol se ponía hasta el otro día, cantaba casi de manera exacta cada 2 horas. Entonces lo que Jesús le dijo a Pedro fue eso: en un periodo de 2 horas me habrás negado 3 veces. Y eso fue lo que pasó. Al otro día llegaron a la conclusión de que Jesús definitivamente tenía que morir. Pero como ellos no estaban autorizados para elaborar el decreto de muerte, entonces lo llevaron a Poncio Pilatos, gobernador de Judea. Una vez ahí Pilatos le dijo: ¿para qué me traen a este hombre hasta aquí? Este hombre es digno de muerte, le dijeron. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha blasfemado contra Dios, le dijeron. Entonces Pilatos dijo: yo nada tengo que ver con esto. Así que llévenselo y júzguenlo de acuerdo a sus propias leyes. Entonces se lo llevaron de nuevo al Sanedrín, quienes estaban extremadamente violentos. Y dice Prácletus que ahí por primera vez el Sanedrín, motivando a todo el pueblo, comenzaron a arrancarle su barba con piel y todo. Le arrancaban parte de su cabellera con piel y todo, y lo tiraban al piso. Y dice Seirios que este maltrato duró de 6 a 8 horas más. Y enseguecidos por la ira, volvieron a creer que este hombre debía morir. Entonces nuevamente se lo llevaron a Pilatos. ¿Qué hacen de nuevo aquí?, le dijo Pilatos. Yo ya les dije que se lo lleven y lo juzguen de acuerdo a sus leyes. ¿Para qué están aquí? Tú sabes que sin tu autorización no podemos hacerlo, le contestó el enardecido pueblo. Es ahí cuando Pilatos se entrevista con Jesús.
Amén. Un datico más que usted y yo no sabíamos. Amén. Se dirigen a un lugar secreto de la Tondia, del lugar del pretorio de Pilatos. Y mientras la turba esperaba fuera una respuesta, entraron solamente los cuatro: Jesús, Pilatos, Práxetus y Cerilius, que eran los encargados para escribir paso a paso todo lo que pasaba. Una vez ahí a solas con Jesús, Pilatos, conmovido al ver al ya sangrante Jesús y maltrecho Jesús, como buscando un argumento para poder no condenarlo, le dijo a Jesús: tú sabes que yo tengo poder para poder condenarte o liberarte. Y Jesús le dijo: con toda tranquilidad, no tendrías el poder que tienes si no te lo hubiese concedido. Y Pilato le dijo: ¿pero qué es lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y Jesús le dijo: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Jesús le dijo: ¿y cuál es la verdad? Lo que Pilatos no sabía es que en ese preciso momento, frente a él, estaba parada la verdad encarnada en la persona del Señor Jesús, quien volvió a guardar silencio. Escuchen esto. Es de suponer el tremendo cargo de conciencia de Pilatos. ¿Cómo iba a condenar a un hombre de cuyos ojos brotaban destellos de amor indescriptible? ¿Cómo iba a condenar a un hombre quien, sin hablar, con su mera presencia inspiraba absoluta inocencia, justicia total y, sobre todo, lo que más nos marcó, una mansedumbre única que se reflejaba en él? Pero el pueblo esperaba una respuesta, así que tenía que enfrentarlo. Es así cuando sale y Pilatos le dice: yo no encuentro nada malo en este hombre, nada que merezca la pena de muerte, así que yo lo voy a soltar. Cuando Pilatos dijo: yo lo voy a soltar, el pueblo apretó los fácil, elementos cualquiera que el pueblo tomaba para dar a entender su furia. Cuando Pilatos dijo: yo no encuentro nada malo, lo voy a soltar, el pueblo apretó los ángeles y dijo: tú no lo puedes soltar, no puedes hacernos eso. Uno de Sanedrín se abalanzó y dijo: este hombre tiene confundido al pueblo, ha perturbado a la gente desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilatos escuchó la palabra Galilea, dijo: este hombre es Galileo. Eso quiere decir que definitivamente este asunto no me corresponde. Este es un caso que le pertenece a la jurisdicción de Herodes Antipas, así que llévenlo a su palacio. Y en efecto se lo llevan al Señor a 2 kilómetros de distancia, malherido como estaba. Una vez ahí donde Herodes, al igual que Pilatos, no encontraba nada malo en el Señor. Insisto, los actos hablan más que las palabras. Jesús no hablaba, no musitaba reproche alguno, pero su presencia inspiraba de tal manera una absoluta tranquilidad y justicia, sobre todo, e inocencia, que Herodes también es tocado. Sin embargo, ante la histeria del pueblo, aunque Herodes no quería, le ordenó a 500 de sus soldados para que hicieran con Jesús lo que quisieran, efectuando tocar su vida, ya que eso no estaba permitido en la constitución del canon de su jurisprudencia. Es así cuando lo siguen maltratando al Señor y lo golpean y lo escupen, que era la máxima expresión de humildad. Y esta humillación y maltrato duró 6 horas más, 15 más 6, 21 horas más de terrible maltrato. Al fin, al ver la condición del Señor, se presume que Herodes se conmueve y le pide a los soldados que paren ahí y lo regresen a Pilatos. Definitivamente yo tampoco encuentro nada malo en él. Escuchen esto. Y nuevamente se lo regresan a 2 kilómetros más de distancia. Estamos hablando de 4 kilómetros en la condición maltrecha y malherido como ya estaba. Escuchen esto. En el regreso, Práxetus y Cerilius, los dos dejaron escrito:
lo siguiente, lo cual me evita a la tarea, por eso me invertí casi 7 veces de mi tiempo, de traducirlo del idioma original, de lo que está escrito allá, a nuestro idioma castellano. Prácticos deja escrito lo siguiente. Dice que cuando llevaron a Jesús nuevamente de regreso a Pilatos, ya que Herodes no quiso hacer nada, entonces lo tiraban contra el piso y lo tomaban de lo que quedaba de su cabello y lo levantaban y se lo tiraban unos a otros, y aquel que lo recibía escupía en su cara. Y Jesús ya tambaleaba, estaba bastante mal herido ya. Sin embargo, estos hombres dejan escrito más específicamente prácticos, textualmente escribe esto, dice así: realmente este hombre es un ser extraordinario, hablaba de Jesús, ya que a causa del maltrato que hasta ahora no lo he visto en otro condenado a la cruz, este hombre dice como tan extrañamente tranquilo que ni siquiera es capaz de quitar las hostias de su voz, de su rostro. Las hostias eran las babas, las saliva, sino que deja que estas caigan mezcladas con la sangre de su rostro, y en sus ojos no se refleja reproche alguno. No hay un ápice de odio en su semblante. Es un hombre realmente tranquilo y manso. Nunca he visto un ser así. Ese es Jesús. Una vez donde Pilatos, esta gente ya estaba como loca. Nosotros exigimos que nos den la orden de la cruz para este hombre, dijeron. Entonces Pilatos ya no hallaba qué hacer. Entonces se le ocurre una idea y se dirige al pueblo y les dice: durante una de sus fiestas, ustedes tienen como costumbre liberar a un reo condenado a muerte. Aquí mismo tengo a uno listo para ser crucificado. Este hombre es un asesino que no solamente ha matado ciudadanos romanos, sino a gente de su mismo pueblo. Así que lo que voy a hacer, este hombre se llama Barrabás. Le voy a entregar, voy a liberar a Jesús y le voy a entregar a este criminal Barrabás con la orden de la cruz. Y dice que le interrumpieron. Y uno del Sanedrín se avanzó y dijo: exigimos en el nombre del pueblo de que no hagas eso. No importa lo que haya hecho este Barrabás, pero pedimos que lo liberes a él y entréganos a este, pero con la orden de la cruz. Si nosotros le hacemos un anexo espiritual, este pueblo estaba poseído por el mismo diablo. Razón que como predicador estudioso apasionado de la Biblia que soy, les digo por qué una vez, hablando de otra de mis conferencias, Jesús colgado en el madero dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y descubrí que Jesús dijo eso porque él sabía de que la gente no era de ellos, estaban tomadas sus mentes, incluyendo el mismo Sanedrín, por el mismo diablo. Pero escuchen esto, lo siguiente. Pilato no tuvo nada más que hacer. Entréganos a Jesús, dijo, pero con la orden de la cruz. Es ahí cuando Pilato se lava las manos. Hubiese querido tener buen tiempo para decirles desde mi punto de vista historiador por qué se lavaban las manos. Les dije al principio que los romanos eran muy organizados. Ellos no hacían nada a la boca. Admirable el profesionalismo de la gente, a pesar de que eran muy crueles. El lavarse las manos sería una razón, pero no hay tiempo para decirles. Lo que me llama la atención es lo que queda escrito al final. Pilato se dirigió a Jesús, que tenía su rostro ya casi en la entrada, hacia el piso, y mirándole a los ojos le dijo: que te conste que yo nada tengo que ver con esto. ¿Sabe por qué dijo eso? Presumo yo, desde el punto de vista comentarista, presumo yo que Pilatos no sabía, no conocía a Jesús, pero como la Biblia dice que su fama se había extendido, Jesús no buscaba fama, era inevitable, su gloria corría la noticia por toda la tierra.
Pilatos había escuchado que ese hombre tan tranquilo, tan calmado, tan sereno, era dotado de poderes extraordinarios. Había escuchado que ante su orden las tormentas se paraban. Había escuchado que con su orden los muertos mismos resucitaban. Tenía tal poder que podía sanar enfermedades. Tenía tanta gloria que era capaz de darle comer a multitudes con una mera ración. Entonces Pilatos tal vez dijo: ¿y qué tal que este hombre sea el jefe de un ejército poderoso y arrollador, y el día de mañana venga a vengarse de nosotros? Que te conste pues que si yo te condeno, no es porque quiero, sino porque el pueblo me lo pide. Por eso dijo eso. Pero Jesús no decía nada, seguía tranquilo. Ahora, escuchen esto, hermanas y hermanos. Los judíos tenían una forma muy particular de latillar a sus condenados, a sus prisioneros. Escuchen esto. Pero el látigo judío medía aproximadamente 45 centímetros y tenía una sola tira de casi 60 centímetros. Además, ellos solamente le daban los judíos a sus prisioneros 39 azotes, que también tiene una razón por qué 39. Pablo habla de los 39 azotes judíos. ¿Por qué les digo esto? Porque cabe recordarles que quienes iban a latillar al Señor no eran los judíos, sino los romanos. Y los romanos eran muchísimo más crueles. Escúchenlo bien. Perversamente crueles. Así que mientras que el látigo judío era de un solo perrero, el látigo romano usado para los casos de latillar a los condenados a la cruz era un látigo especial llamado flagrum. Este látigo medía aproximadamente 55 centímetros, del cual se desprendían entre 9 y 11 tiras de casi 1 metro de largo. Pero esas tiras eran como las trenzas de una dama, eran entrelazados. Y entre esas trenzas le colocaban pedazos de metal, pedazos de porcelana, pedazos de huesos, pedazos de cristal o vidrio, y en la punta de cada pata le colocaban una pequeña bola de hierro. Ese era el terrible flagrum. Con ese flagrum cumplían las siguientes funciones: 50 latigazos para quien fuese acusado de robo, 70 latigazos para quien asesinara a un ciudadano romano, pero 100 latigazos para quien fuese acusado de traición al Estado, que fue el caso con el que injustamente acusaron a Jesús. Ahora, ¿por qué los romanos establecieron como regla latillar al condenado antes de llevarlo al cabré o calvario? Precisamente porque para los romanos la crucifixión le representaba una altísima inversión económica, hermanos. Eso valía más plata de lo que usted y yo imaginamos. Así que como los romanos sabían que normalmente el condenado a la cruz moría durante los 100 latigazos, esto les evitaba la inversión económica al Estado de Roma, aunque por constitución la máxima sentencia fue dada. ¿Hasta ahí vamos claros, hermanos? Ahora, algo más. Dentro del programa de los romanos había un programa especial que consistía en preseleccionar a los verdugos, a los condenados al Calvario. Entonces ellos llamaban a todos sus gladiadores y los ponían a combatir entre sí. Pero de todos los gladiadores escogían a los mejores gladiadores. Pero de los mejores gladiadores, es decir, ellos hacían una inspección, preselección y selección. De todos sus gladiadores, escogían a los 3 mejores gladiadores de los mejores. En este caso específico, la señora Giorani, historiadora especializada en culturas de Roma, ella dice que en algunos de estos casos, y el doctor Joseph Sparky también lo confirma, de que en la mayoría de los casos, estos 3 gladiadores
que iban a ser los privilegiados para guiar al condenado a la cruz, superaban los 2 metros 10 centímetros de alto. Es decir, eran gigantes, hermano. Y no era cualquier, eran de tremenda masa muscular. Imagínense la fuerza despiadada de estos hombres. Aquí hagamos un paréntesis y me van a perdonar si me torno grosero o vulgar. Pero escuchen, solamente busco que la iglesia aterrice en la tierra y deje de jugar al evangelio, a ver si al fin le parece suficiente semejante dádiva de amor que nos produjo vida eterna. Escúchenme, hermanas y hermanos, no es por impresionarnos, aunque esto sea inevitable, pero escuchen esto. Como dicen las viejitas, hacemos caos. El horrible Flagrún con las características que ya les dije, en brazos de 3 corpulentos gladiadores. A eso háganle un anexo. ¿En qué consistía el privilegio de ser escogidos para latillar a los que en las fechas respectivas iban a ser crucificados? El gladiador que durante su turno, porque cada uno le daba turno de a 10 latigazos hasta cumplir los 100. El gladiador que durante su turno de 10 matara al condenado recibía un talento romano de oro que equivalía a 37 kilos, o lo que la víctima pesara en plata. Es decir, que si el señor MacArthur tiene razón en suponer que Jesús medía 1,90 y que pesaba 90 kilos, en este caso específico, el gladiador que durante su turno matara a Jesús recibiría 37 kilos de oro puro o 90 kilos de plata. Eso lo escogía el gladiador vencedor. A eso añádale a su tremenda corpulencia, al horrible Flagrún, añádale la unción del mismo diablo, quien supongo yo que iba a utilizar a estos hombres. Creo yo que estaban en ese momento ungidos, llenos del espíritu maquiavélico, para ver si al fin puede derrotar, vengándose con su archienemigo, quien lo derrocó de su gloria a causa de que se rebeló. Entonces, anexémosle a eso la ambición del premio, razón por la cual cuando le pegaban al Señor y retiraban el Flagrún, Praxetucerius dice que entre sus pedazos de metal, pedazos de huesos de borrego, pedazos de cristal, dice que se iban pegadas las carnes del Señor, de tal manera que como eran 100 azotes, dice que se veían sus costillas, se veían sus huesos cuando ellos los retiraban. Dicen impresionantemente que se veían incluso algunos de sus órganos moverse. Pero Jesús seguía vivo, sobrevivió los 100 azotes. Entonces es llevado a un banco de casi 1 metro de alto, y allí lo amarraron de la muñeca de sus manos a los tobillos de sus pies, y el centurión de turno le dio 50 garrotazos en su espalda. Pero aquí deja escrito algo, Servilius. Dice, realmente este hombre es un ser que no se entiende, ya que pese a la evidente y brutal fuerza de los garrotazos en su espalda, ni una de sus costillas se parte. Ellos no sabían que aquí estaba escrito que ni uno de sus huesos sería partido. Pero algo más, aunque se cumpliría el Salmo 22, 16 en adelante, que era un salmo profético que dice que aunque los huesos de Jesús no fueron partidos, fueron descoyuntados. Queridos, pero Jesús seguía vivo. Y dice que se veía la rabia en el centurión. Supongo yo que este hombre decía, pero ¿qué es lo que tiene este? Ninguno ha sobrevivido lo que este ha sobrevivido. Y 50 garrotazos y sigue vivo.
Entonces dice que enfurecido alteró las normas. Los historiadores dejaron escrito que con Jesús se violaron las normas. No estaban permitidos esos garrotazos. Con Jesús lo hicieron. Eran 100 latigazos. Entonces este centurión le ordenó a sus gladiadores que le den 100 latigazos más. Si nosotros contamos las puntas, aunque les dije no es por impresionarnos, lo que Jesús recibiría no eran meramente 100 latigazos, 200 latigazos. Si contamos las puntas, serían algo así como 2000 azotes en su cuerpo, por usted y por mí. Y dice que cuando le pidió que le dieran 100 latigazos más, el cuerpo de Jesús ya estaba desgonzado. Y dice que cuando lo voltearon, el rostro de Jesús había desaparecido, cumpliendo así la cita que leímos, aunque si nos basamos en la versión Vulgata del 45, que se apega más a los manuscritos originales, dice que de tal manera fue desfigurado su rostro, que no parecía el de un ser humano, el de un ser vivo. No tenía rostro. ¿Por qué los registradores no hablan de boca, sino de cavidad maxilar? Porque sus dientes fueron tumbados. Estaba totalmente desfigurado. Entonces entendía a la perfección por qué cuando el boom de la famosa película La Pasión de Cristo, que en algunos países fue censurada por exagerada, cuando vino el señor Leonardo Urchela a preguntarle, señor Gibson, ¿no le parece exageradas las escenas que usted muestra? Gibson le puso la mano y le dijo, señor Urchela, si Jesús viniera a responderte esta pregunta, le diría que lo que ves ahí no alcanza el 0.1%. Por eso es que a veces vivimos como si nos da la gana. Por eso es que hay que impresionársenos para aprender. Escuchen esto, queridas hermanas. Nerilius dejó escrito lo siguiente. Textualmente escribe esto: durante todo mi servicio al imperio, jamás vi un cuerpo tan maltrecho como el de este Nazareno. Sin embargo, extrañamente sigue vivo. El objetivo de Jesús era la cruz. Su blanco era el Calvario. Al fin y al cabo, Él es la vida y tuvo que sostenerla hasta cumplir su propósito. A pesar de semejante maltrato, de semejante condición, la palabra de Dios dice que Jesús no decía ni una sola palabra para cumplir lo dicho en la Biblia. Como cordero fue llevado el matadero, enmudeció y no abrió su boca. Aquí hay una connotación profunda, escúchelo bien. Aquí hay una connotación profunda. ¿Por qué no abrió su boca? ¿No le dolía? Aunque su esencia de Dios estaba hecho hambre. ¿Por qué no abrió su boca? A pesar de semejante flagelo, porque fue flagelado. ¿Sabe por qué no lo hizo? Aquí hay ciencia. Un solo grito de auxilio de Jesús, un solo gemido de dolor hubiese sido suficiente para que la corte de sus ángeles descendiera a rescatar a Jesús. Pero Él no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Perdónenme lo que me hace. Él no lo hizo porque aunque usted y yo todavía no habíamos nacido, en ese preciso momento Jesús lo estaba mirando a usted y lo estaba mirando a ti. Entiende aquí lo que dice la palabra. A los que antes escogió, también se retiró. A los que se retiró, en ellos se preservó. Hablaba de su sacrificio, que era la máxima expresión de amor dada del Calvario. Solamente por amor. El amor de Dios es la cosa más extraña. El
más grande erudito bíblico nos podrá explicar por qué nos amó tanto. No había necesidad. La Biblia dice que de un principio en adelante el hombre solamente le hemos causado dolores de cabeza. Por eso le he encabezado, porque de tal manera, porque siendo Dios, el cual siempre ha tenido un séquito de ángeles, querubines y serafines que guardaban con alabanza perfecta, se hizo hombre por nuestra causa, pagando lo que usted y yo merecíamos, solamente por amor. El amor de Dios es tan grande que la palabra de Dios de manera poética nos dice que el amor de nuestro Dios por nosotros es como la distancia que hay entre la tierra y el infinito espacio. Algo más que usted y yo no sabíamos. Gloria a Dios. Como Jesús sobrevivió a los casi 200 latigazos, entonces los romanos suponían que sus dioses querían verlo en la cruz. Ninguno ha resistido lo que este hombre ha soportado, dijeron. Así que nuestros dioses no quieren ver en el café. Hay que parar el sangrado, ya que no debe morir aquí. Nuestros dioses no quieren ver crucificado, dijeron. Entonces tomaron el molido cuerpo de Jesús y lo sumergieron en la condición que estaba, totalmente en agua con sal, para detener el sangrado que en efecto cesó. El dolor, queridas y queridos, era indescriptible. Razón por la cual el señor Gibson dijo: eso no alcanza el 0.1%. Pregúntale a Jesús. Nuestra mente es demasiado pequeña para imaginar por lo menos a un ápice de lo que Él padeció por nosotros. Por eso es que tenemos hermanos que supongo yo están basados en la ignorancia, que no se cansan de pedir. Y su fe la centran solo en pedir, piden y piden y piden. Y cuando vienen a Él a pedirle, y cuando a veces no les da, se enojan y terminan muchos desertando de la fe. Estos vienen por conveniencia. Pero benditas y benditos aquellos que lo seguimos a Él por lo que Él es. Por lo que Él hizo. Sin importar que como las cosas que pasen esa condición. Es cuando un guardia romano toma al Señor y lo entrega a casi 500 soldados, quienes por casi 18 horas más lo seguían maltratando. Y ahí es cuando le colocan la famosa capa de color morado, que también tenía una razón de ser, aunque ellos todo lo hacían en mofa, en burla. Pero antes desnudaron su cuerpo en lo que en su concepto se consideraba desnudar. Y estando en esa condición le colocan esta capa que pasados unos minutos, aunque el sangrado, el sufrón paró porque lo sumergieron en agua con sal. El sangrado profuso paró, pero todavía estaba húmedo. Y le colocan esa capa y pasados unos minutos, ese cuerpo húmedo, esa capa se pegó. Y después lo retiraron de la capa de color morado, se pegó otra vez la carne y volvió otra vez a sangrar. No profusamente, pero sangraba. Y ahí le colocan otra vez su vestido. Y tomaron un montón de espinas. La Biblia, los manuscritos originales no hablan de corona, hablan de montón de espinas. Y lo colocaron en su cabeza y le pegaban con garrotes chicos y grandes. Y esas espinas se incrustaban en su sien. Y se burlaban de él y se inclinaban y hacían mofa y le decían: ¡he ahí el rey de los judíos! Pero Jesús seguía tranquilo. Jesús sabía que sin sangre no había expiación. La palabra expiación viene del hebreo kapar, que traduce cubrir.
razón por la cual, refiriéndose a su iglesia, el apóstol dice en Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades les han sido perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. La sangre de Cristo cubrió nuestros pecados. Y si queremos ser honestos, todavía seguimos cometiendo errores. ¿Y saben por qué la iglesia no cae fulminante al piso como pasaba antes cuando pasaban a su presencia con pecados? Porque la sangre de Cristo nos cubre. Hay poder en su sangre. Era necesaria la sangre de un cordero perfecto. La sangre de un cordero inmolado, que quiere decir ofrecido voluntariamente. Cordero definitivo, sin defecto, puro, santo, es decir, Dios hecho carne. En esa condición terrible es cuando se lo llevan a Pilatos otra vez. Pero ahora estaba convertido, permítame la expresión, en un guiñapo humano. Escuchen esto, hermanos y hermanos. Cuando le llevaron a Jesús a Pilatos otra vez, ahí lo subieron. Dice Josefo y Eusebio, historiadores judíos del primer siglo, que Jesús era evidentemente alto. Frente a Pilatos era mucho más alto que Pilatos. Así que cuando lo colocaron a Jesús frente a Pilatos, frente al pueblo, dice que Pilatos dirigió su mirada abajo, dejan escrito los historiadores. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que Jesús era más alto que Pilatos, cuando lo pusieron al lado de Pilatos, frente al pueblo, Jesús estaba más pequeño. ¿Sabe por qué? Porque estaba a una glosia de postura. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús en este momento estaba más o menos así. Y respiraba con mucha dificultad. Y algo de lo que me impresionó es que dice que frecuentemente levantaba su huesuda mano, se veían sus huesitos aquí, y levantaba a su frente para detener sus ojos porque parecía que se le iban a salir. Y una vez frente a Pilatos, al lado de Pilatos, es cuando Pilatos se dirige al pueblo y dice que conmovido Pilatos mostró al Señor Jesús y expresó las famosas frases en su idioma original. Mostró a Jesús y le dijo, Exe homo, ¿qué quiso decir? ¿No es esto suficiente? Y este hombre queda igual, le dijo, jamás quedará el mismo. Si es que sobrevive, nunca será igual, mírenlo como está. Y es ahí cuando el pueblo, sediento de la unción del mismo diablo, de venganza, es cuando le piden que definitivamente haga la orden de la cruz. Y es entonces cuando le dicen, si no nos da la orden ahora mismo, te constituyes enemigo del César, le dijo alguien. Dice que cuando Pilatos escuchó la palabra César, se estremeció, porque César era la máxima autoridad del imperio, y Pilatos sabía que si el pueblo lo acusa ante el Estado, iba a correr esa suerte. Y es ahí cuando con el dolor en su alma tiene que decir, está bien, crucifíquelo. Pero eso no fue de inmediato. Como ya había caído la noche, Jesús es llevado a la prisión, donde tiran su cuerpo que cae pesadamente y cierran las rejas, y allí permaneció el Señor durante toda la noche, totalmente solo, completamente abandonado. Ni uno de los suyos para que con su presencia por lo menos le inspire algo de valor. Al otro día a las 6 de la mañana, Jesús es llevado al Cabré o Calvario. Como es la costumbre, allá en el Cabré o Calvario ya estaba clavada la estipe o la parte vertical. No es como los romanos nos enseñaron, la iglesia de Roma, que Jesús cargaría la cruz. Esto tiene una malintencionada razón.
Debe ser que eso también forma parte de los secretos, los archivos secretos que están en el Vaticano. Porque al fin y al cabo ellos también contribuyeron para que Jesús padeciera. Y la Inquisición no ha terminado. Así que ellos dijeron que Jesús cargaría la cruz. La Biblia no habla de que Jesús cargó la cruz. Los manuscritos originales hablan de que Jesús cargaría el madero. ¿Por qué? Porque los romanos clavaban con anterioridad la estipe, la parte vertical. Lo que el condenado cargaría era la parte horizontal, que pesaba alrededor de 100 kilos de peso. Esa parte vertical que estaba clavada días antes sobre rocas en el Calvario, esa parte tenía una forma de U en esa parte, para que cuando el condenado llegara, soltaban su cuerpo y anclaban esa forma y ahí quedaba formada la cruz. Lo que Jesús cargaría era ese madero de casi 100 kilos. Y Jesús se caía frecuentemente. No podía sostenerse, la condición era inhumana. Ustedes han leído por qué lloraba la gente al verlo así. Y les lanza esa tremenda profecía, hablando de que Roma sucumbiría a Jerusalén cuando le dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. La condición del Señor era tan terriblemente inhumana que autorizan a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayude a cargar esa parte horizontal de madero que pesaba casi 100 kilos. Cuando llegaron ahí al cabré, tiraron su cuerpo en el piso y sobre la parte horizontal clavaron sus manos de estas partes. Y luego lo amarraron sus brazos a la parte horizontal y con una especie de polea subieron la parte vertical donde su cuerpo se metía y lo dejaron caer sobre la estipe, la parte vertical que ya estaba clavada, y ahí quedó Jesús colgado. Por eso la Biblia habla de colgar, porque se decía. Entonces aquí viene algo más que usted y yo no sabíamos. Tomaron un madero de aproximadamente 90 centímetros que tenía puntas en los lados y lo atravesaron en carne viva por estas partes de sus caderas, en carne viva, hasta llegar a su coxis. Sobre el coxis, sobre ese madero, entonces en esta parte de la estipe, de la parte vertical de la cruz, había un lauri, una especie de hierro sobresalido, sobre el cual descansaría el madero que atravesó sus caderas, descansando su coxis. Y ahí quedó el Señor como sentado, pero sus pies venían todavía colgando. Entonces venían los clavos de Roma, que medían entre 13 a 18 centímetros de largo, cuyo diámetro era de casi 1 centímetro, y la cabeza de los clavos romanos era cuadrada. Escuchen, este es un paréntesis. Si aquí hay un médico o una doctora en medicina, van a darse cuenta por qué invertí bastante del tiempo en esto. Este es un aporte científico. Nuestro Dios creó nuestro cuerpo, físicamente hablando, perfecto. La misma ciencia lo confirma. Nuestro cuerpo es un milagro sorprendente. Cuanto más los científicos se empeñan en estudiar al ser humano partiendo de su cerebro, más impactados quedan la forma tan perfecta, aunque compleja, en que fuimos creados. Ellos nos llaman la máquina perfecta, la máxima expresión creada por la sabia y madre naturaleza. Lo que ellos no saben es lo que usted y yo sabemos, que aún el universo y la misma madre naturaleza del hombre fuimos creados por nuestro Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque vienen los clavos. Todos nuestros órganos tienen nervios, y esos nervios van entrelazados entre sí, que unen nuestros órganos. Funciona a la perfección nuestro cuerpo. Fue creado para sanarse a sí mismo. Aunque la parte motora, la gesta existencial del hombre está en el cerebro,
La parte neurálgica de los nervios, el Señor nos la colocó en esta parte de los pies. ¿Con qué fin? Con el fin de que al caminar esa parte neurálgica fuese masajeada y acto seguido fuese estimulada para que todo el cuerpo funcione perfectamente. ¿Qué va a pasar aquí?